Licenciado, buen día. Buen día. Licenciado, ¿podría empezar mi grupo, el grupo 1? Sí, sin duda. Está bien, licenciado, gracias. A instalar. Buen día. Iniciamos la clase. Bueno, hay un grupo, el grupo 1, que se ha ofrecido efectuar la presentación. Vamos a darle 20 minutos al grupo y después, inmediatamente, los otros grupos tienen que también empezar de forma muy ejecutiva y fundamentalmente destacar lo más importante, lo más trascendente y discutir sobre eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Qué es el grupo 1? Buenos días, licenciado. Buen día. Buenos días, licenciado.
Disculpe, el grupo 11 ya estamos listos para exponer también. Cualquiera de los dos que ponga en pantalla. Muy bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros, el grupo 11, vamos a exponer el tema 5, sector industrial en Bolivia. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Adelante. Buen día, licenciado. Buen día. Voy a comenzar explicando de cómo surgió la industria boliviana. Siguiente, por favor. Bueno, se podría hablar de este surgimiento en la industria boliviana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la reactivación de la minería. Esta reactivación se dio gracias a la modernización productiva en el ciclo de producción de la plata. Esta modernización consistió en la aplicación de técnicas mecanizadas y en la construcción de ferrocarriles que unían las minas con los puertos, tales como el puerto de Antofagasta con las minas de Oruro o el puerto de Arica con las minas de La Paz. Esta modernización productiva tuvo un efecto en la producción, dado que disminuyó los costos de transporte, y esto dio lugar a un aprovechamiento de la economía a escala. Asimismo, si bien tuvo estas dos ventajas, en las importaciones o en las mercancías que eran importadas, significó una amenaza al mercado interno, pues estas importaciones se abarataron y por ejemplo, el azúcar que venía de Santa Cruz, que costaba 32 pesos por quintal, no podía competir con el azúcar extranjero que llegaba a 20 pesos el quintal, por lo que el mercado interno se vio afectado. En consecuencia, se tuvo una decadencia manufacturera a finales del siglo XIX, debido a esta construcción de ferrocarriles o a la apertura del comercio exterior. Pero esto puede ser mal enfocado, dado que era necesario hacer esto, dado que teníamos una revolución tardía frente a las economías más avanzadas en su momento. Y bueno, ¿qué era necesario entonces para que esto no tenga efectos negativos en nuestra economía? Pues era necesario desarrollar inicialmente en la economía interna capacidades productivas modernas. Asimismo, uno de los principales artífices de este periodo de la plata fue Aniceto Arce, quien impulsó la maquinización de la minería y el desarrollo de las conexiones ferroviarias y camineras. Bueno, posteriormente, también otros autores consideran un aspecto negativo de Aniceto Arce, pues consideran que instauró la dominación minero-feudal y también hizo que haya penetración extranjera, por lo que este progreso tecnológico estaba en predominio de los extranjeros. Posteriormente, a finales del siglo XIX, la actividad minera no fue desarrollando la industria boliviana, sino más bien se va ligando a las casas comerciales importadoras. Estas casas comercializaban el mineral e importaban productos necesarios para la minería. Sin embargo, estas casas no eran complemento del sector industrial, sino más bien eran un competidor para la industria nacional. En consecuencia, el excedente de la minería no impulsaba el desarrollo industrial y por ende el capital extranjero comenzó con casas comerciales importadoras, seguidamente financió la actividad minera y finalmente, cuando las minas estaban endeudadas con este financiamiento externo, adquirían las mismas minas, como por ejemplo la riqueza mobiliaria de Chile adquirió la compañía de Huanchaca, la compañía de minas de Colquiri, y tenía en posesión más de 2/3 de la explotación de estaño. Bien,
A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX se da una expansión en la producción de estaño debido a la alta demanda internacional de este recurso y debido a la segunda revolución industrial y sus industrias emergentes. También esta explotación y exportación del estaño fue impulsada por la modernización minera que se dio en el periodo de la plata. Sin embargo, los mineros del estaño no tenían una visión modernizadora como las tenían los de la plata, por lo que hubo una ausencia de capital. Este capital significaba una estimulación y una combinación en su desarrollo y crecimiento de una producción manufacturera que sea capaz de abastecer de insumos y bienes de consumo al mismo. Por lo que estos mineros del estaño deberían de haber alcanzado cierta complejidad industrial. Vale decir que debería haber sido capaz de competir y sustituir las importaciones que se dieron al incremento de las importaciones y su abaratamiento. Bien, continuando. Siguiente lámina, por favor. La expansión de la industria en la década de los 20 se dio, podríamos analizar inicialmente la Primera Guerra Mundial, la cual dificultó el abastecimiento de productos importados para el mercado boliviano. Esto debido a la ruptura de los circuitos comerciales entre Europa y América Latina. En consecuencia, esto dio lugar a la escasez y por ende estimuló el estímulo para la producción nacional de manufacturas. Bien, asimismo, el máximo punto del desarrollo que se da en la década de los 20 es a partir de 1925 hasta 1935, en la cual se producen nuevas inversiones, emprendimientos industriales y se da un incremento en la actividad industrial que se reflejó en la ampliación de la capacidad productiva. Sin embargo, este incremento en la actividad industrial dio reflejo a la formación de capacidades productivas, como por ejemplo la fábrica de tejidos, fábricas de oxígeno, fábricas de cemento viacha y demás formaciones capacidades en determinadas ramas industriales. Asimismo, en este periodo hubo una ausencia de iniciativa pública que significó un no esfuerzo para promover la industria. Sin embargo, ¿por qué se producen nuevas inversiones si no se tiene iniciativa pública? Estas inversiones se dan por las migraciones de Europa que vienen acompañadas con inversiones directas, como por ejemplo cervecerías, textileras, comercializadoras, la fundición y la metalmecánica Volcán de la Paz, pero en Oruro. Y además, con esta migración y estos emprendimientos dinámicos, se da el know-how, que es el saber hacer manufacturas e industrias. Como por ejemplo, los migrantes alemanes comercializaron la producción o los productos minerales, financiando las pequeñas y medianas empresas mineras. Los migrantes de Italia crearon empresas en Bolivia, tales como por ejemplo de Salvieti. Y también la fundición Volcán se encargaba de piezas de máquina pesada, o otro ejemplo sería la fábrica Formo, que daba la producción de frazadas y de paños. En este sentido, el Estado se ve débil en su situación fiscal, pues era precaria en comparación con el poder minero que se tenía. Por lo que para el financiamiento del Estado debía endeudarse y se incrementa la deuda a niveles mayores, pero este
esta deuda y este financiamiento va orientado a las obras de infraestructura básica, como por ejemplo líneas férreas y alcantarillados. En consecuencia, la inversión neta entre 1925 y 1930 representó el 50% del total que se dio entre 1925 a 1955. Es decir, que en 5 años se dio mayor inversión que en 25 años. Eso sería por mi parte, licenciado. Está bien. Bueno, yo voy a exponer los sucesos más importantes a partir de los años 30. Entre ellos sería que en febrero de 1931 se funda la Cámara de Fomento Industrial, el cual sería el resultado de la agremiación de las empresas fabriles, que tomaron la decisión de organizarse para responder a las necesidades que tenía el sector productivo. Entonces, así de esta forma harían propuestas e interpelaciones ante el Estado para la elaboración de estrategias económicas que contemplen los intereses de la industria. Algo que está muy impregnado, por así decirlo, en nuestro país es que el capital extranjero es saqueador y explotador. No necesariamente tiene que ser así, ya que gran parte de las empresas que formaron esta cámara eran de emprendedores inmigrantes que ellos al venir a nuestro país aportaron capital y conocimiento, ya que el capital extranjero traía consigo mismo desarrollo y así también creaban demandas a las cuales eran bases fundamentales para la transformación productiva que necesitábamos en nuestro país, ¿no? En cuanto a las proposiciones e interpelaciones que realizaban, eran mediante documentos en los que se resaltaba la situación del país, que se encontraba deprimida por la crisis mundial que había sucedido en aquellos años. La crisis nos afectó ya que nuestra economía era muy dependiente del sector minero y el sector minero en aquellos tiempos no estaba siendo aprovechado, no estaba teniendo las ventas que se tenía antes con el sector externo. Y entonces ese efecto que tenían, ese efecto negativo sobre el sector minero también provocó altas tasas de desempleo, lo cual era muy grave para la situación de nuestro país. Entonces, lo que consideraban ellos era la necesidad de lograr un desarrollo para la industria y así también para la agricultura y así poder diversificar nuestra economía. ¿Cómo se haría esto? Era mejorando la situación crediticia para las empresas, desarrollar la infraestructura mediante obras públicas y así también disminuir las importaciones sustituyéndolas por la producción nacional. Luego también otro suceso importante fue la Guerra del Chaco. Esto ejerció fuertes presiones sobre nuestra economía, la economía nacional, pero asimismo también dio un efecto positivo, ya que esta presión lograba estimular la aplicación de la actividad industrial en nuestro país. Así lográbamos buscar una mayor sustitución de importaciones y así también se incrementaba la capacidad de utilidad que nos brindaban las empresas que ya estaban implantadas en ese entonces. Entonces, la sustitución de las importaciones nacionales era muy beneficiosa, ya que así importábamos menos y las divisas que no gastábamos en aquellas importaciones de otros recursos se destinaban mayormente a comprar armamento para el ejército, ¿no? Entonces, las empresas industriales también brindaban su apoyo, aportando con aportaciones de vituallas y dinero destinado para la defensa nacional. En aquellos tiempos también por el reclutamiento que se realizaba hubo una falta de manos libres. Sobre todo en las ciudades, hubo mucha falta de mano de obra. Entonces, estas vacantes de empleo eran en ese entonces ya ocupadas mayormente ahí desde donde se empezaba a aplicar la mano de obra de las mujeres, entraban a trabajar. Entonces, después de la guerra del Chaco, cuando se produjo el cese al fuego y el ejército se desmovilizó, fue entonces también otro golpe negativo debido a que los soldados que estaban regresando de la guerra buscaban empleo, buscaban un trabajo para poder tener un salario. Y entonces a ellos se les daba preferencia y se desplazaba a muchos de aquellos trabajadores que estaban en las industrias. Por ejemplo, ahí también se desplazó a las mujeres también otra vez hacia atrás y eso también creó nuevamente el desempleo. Luego, en la década de los años 40,
hubo muchos obstáculos y restricciones que estancaron el proceso de industrialización. Entre ellos puede estar las restricciones de divisas, los efectos inflacionarios, la liberalización de las importaciones. Mientras más importábamos era una mayor desventaja para la producción nacional. Las compras públicas llegaban a subestimar enormemente la producción nacional. Había muchas deficiencias en el abastecimiento de la energía y también había elevados impuestos y sobre todo para las empresas manufactureras. Y así, con una ausencia de política pública, era totalmente negativo los efectos que llegaron sobre el sector industrial. Y en aquellos años de los años 40 se estaba suscitando la Segunda Guerra Mundial y los países que demandaban recursos naturales para su producción nos traía beneficio, pero debido a esta crisis que estábamos afrontando no hemos podido tener un buen aprovechamiento de este. Luego también surgió el Plan Bohan, el cual también trajo una segunda oleada de industrialización para nuestro país. El Plan Bohan era una misión encabezada por el economista Bohan y que también estaban ahí muchos expertos en el desarrollo de la agricultura, la infraestructura caminera y el desarrollo industrial, los cuales tenían una estrategia de diversificar y de sustituir las importaciones en nuestro país. Entre sus primeros logros sería la creación de la Cooperación Boliviana de Fomento, con lo que da origen a múltiples emprendimientos que sobre todo su mayor prioridad era el sector agroindustrial. Entonces, también entre todas esas mejoras se contemplaba mejorar la producción minera y petrolera. Se tenía planteado mejorar los métodos para el tratamiento de minerales bajo leyes y también se planeaba la fundición de estaño y la construcción de refinerías, con lo cual se beneficiaría la producción de nuestro país. Prácticamente todos los productos agrícolas se producen en cantidades muy limitadas. ¿Por qué? Porque en el mercado externo no había grandes demandantes, y si es que había grandes demandantes, estaban ocupados por otros grandes vendedores. Entonces, lo principal que tenía el Plan Bohan era llenar el mercado interno de productos agrícolas. Y es por eso que el punto más importante para esto fue Santa Cruz, ya que Santa Cruz, debido a sus condiciones climatológicas, la tierra y demás puntos, era un punto muy estratégico del cual se podía aprovechar mucho para la producción agrícola. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicar la parte de la Revolución Nacional y la industria de 1950 a 1964. En la década de los 50 se da algo muy importante, que es la Revolución Nacional. Se caracteriza principalmente por una intensa movilización social, dado que el poder lo tiene un Partido Nacional Popular. Los principales cambios estructurales que se dieron en esa época fueron, primero, la ampliación del mercado y la incorporación al intercambio mercantil del campesinado y la población urbana. Segundo cambio estructural tuvo la democratización de la política, extendiendo los derechos políticos y sociales a sectores previamente marginados. El tercer punto importante es la redistribución del ingreso a favor de las clases incorporadas. El cuarto punto importante es el propósito nacional de tener una transformación sustancial del Estado, teniendo como meta principal a la industrialización. La idea respecto al desarrollo industrial fue desarrollar la industria en general, pero no necesariamente la que existía ya, que principalmente estaba asentada en la ciudad de La Paz, abarcando el sector textil, bebidas y alimentos. En esencia, la Revolución Nacional buscaba la industrialización del país siguiendo las ideas cepalinas de la industrialización sustitutiva de importaciones. Como se puede ver en el cuadro, lo principal es que en 1957, a pesar de los planes que tuvo la Revolución Nacional, en 1957 se ve una reducción tanto del PIB industrial como del porcentaje de aporte industrial al PIB. Siguiente, por favor. El anterior. Ya. A pesar de que en
Se dieron los planes de estabilización EDER, el plan decenal que enseguida voy a explicar y el plan inmediato. Todos estos se dieron bajo el enfoque del plan Bohan que ya mencionó mi compañero. Ahora sí, siguiente, por favor. Los momentos iniciales. Como se puede ver, como ya lo dije, en los años 50 había una crisis muy grave. La economía boliviana se caracterizaba principalmente por tener una baja productividad, por una escasa capitalización y que los problemas, según la CEPAL, se podían haber resuelto dada una diversificación productiva que no existía en el país. Como lo mencionó mi compañero, hubieron dos calamidades. La primera fue la crisis del estaño y la segunda la guerra del Chaco. Se pretendía superar estos problemas mediante la nacionalización, principalmente de la actividad minera. Hubo un rompimiento de la organización tradicional de la minería y la agricultura, pero esto se tradujo en una baja productividad de ambos sectores. También se planteaba una mejor redistribución de los ingresos a favor de los obreros, cambiando de esta manera las relaciones obrero-patronales, afectando el desempeño productivo, ya que los empresarios decían que al haber gremios de trabajadores, luchaban más por sus derechos y ya no querían trabajar como antes. Pero a pesar de estas circunstancias, igual hubo una situación económica que se fue deteriorando rápidamente con la caída de la productividad y de la producción. Para el gobierno la culpa era de los empresarios, ya que la industria manufacturera hizo un mal uso de las divisas que se les otorgó, desviándolas a la importación de productos de contrabando o a la exportación de la producción nacional subsidiada. Pero para el sector empresarial la causa de esta inflación y del desabastecimiento era de la mala gestión de las empresas públicas que obtuvieron grandes créditos del Banco Central. Para la CEPAL, la crisis que estábamos viviendo en ese entonces fue la más aguda que haya vivido país americano alguno. Siguiente, por favor. El plan inmediato de la Revolución Nacional. Desde 1953, el gobierno de Bolivia tuvo la ayuda de Estados Unidos expresada mediante donaciones de alimentos, trigo y lácteos principalmente. Con el fin de ampliar y priorizar esta ayuda, el gobierno de Bolivia preparó en 1955 el Plan Inmediato de la Revolución Nacional, suscrito por Walter Guevara Arce. El Plan Inmediato realizó un examen, el anterior por favor, realizó un examen del estado de situación de la economía, teniendo en cuenta dos aspectos importantes. Primero, la alta dependencia respecto a las exportaciones de minerales y segundo, el ingreso bruto que se recibía de la producción y exportación de los minerales era muy reducido. Entonces teníamos una situación de una deuda alta y de unos ingresos muy bajos. Para afrontar esto, la idea era, primero, producir los minerales menor costo. Segundo, superar la monoproducción con diversificación de 10 productos, los cuales eran el azúcar, arroz, grasa de cerdo, aceites comestibles, algodón en rama, café, cacao, maíz, trigo y ganado. Estos productos se estaban importando a precios muy altos, pero el país podía producir. Perdón, licenciado. Se pasaron los 20 minutos. Traten de ser más concretos. Y lo más relevante, ¿ya? De acuerdo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El segundo plan fue el plan de la estabilización EDER, que sus principales elementos eran la liberalización del comercio, las subvenciones al consumo, que fueron congeladas, la devaluación de la moneda, el Banco Central tenía el monopolio de las divisas, el incremento salarial iba a ser fijo y la constitución de un fondo de estabilización de 25 millones de dólares. A pesar de estas medidas, el plan no resultó, ya que los ataques especulativos no se atenuaron y lo que más afectó a la economía boliviana fue el excesivo incremento de los préstamos del Banco Central hacia el gobierno. Siguiente, por favor. El otro plan fue el plan decenal de 1962 a 1971,
Sus objetivos generales fueron el esfuerzo coordinado y sistemático tanto de gobierno como de las empresas, las inversiones y medidas necesarias para lograr una mayor industrialización en el país, una expansión de la actividad económica, diversificando la producción, obras y desarrollo de capacidades productivas, tanto en salud, en educación, en industria, y el plan representaba un camino efectivo para hacer compatibles la estabilidad con el desarrollo. Los objetivos específicos eran, primero, mejorar la alimentación en el país, la disponibilidad de manufacturas no alimenticias de uso corriente, zapatos, ropa, mejorar los niveles educacionales, mejorar la salud pública, proveer vivienda y servicios públicos básicos. Las decisiones fundamentales que se requerían era la contratación de créditos externos y algunos aspectos de financiamiento, las disposiciones administrativas de largo alcance, las resoluciones sobre la construcción de obras y la formulación de normas de políticas y económicas y sociales en desarrollo. Siguiente, por favor. El plan decenal rompía la regla de Timberley. No había la suficiente cantidad de instrumentos para los objetivos planteados. Entonces se planteó el Plan Bienal de Industrias de 1963 al 1964, que fue implementado antes del plan decenal. Principalmente este se focalizaba en contar con un financiamiento proveniente de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de $47 millones, donde $45 millones eran para dirigir el financiamiento para el sector privado, fomentando la recuperación de la industria existente y para la creación del Banco Industrial, y $2 millones para el sector público, para financiar proyectos de la Corporación Boliviana de Fomento y de las Fuerzas Armadas principalmente. Eso sería todo, licenciado. Paso la palabra a mi compañero. Buenos días, licenciado. Empezamos con cuáles son las causas principales del crecimiento económico e industrial en la década de los años 60. Siguiente, por favor. Primero tenemos un contexto de lo que ya habían comentado, que el Plan Bohan y la Marcha al Oriente de los 40, con la fundación de la CBF y el Banco Agrícola con una línea directa de crédito. También financiamiento externo, bilateral, multilateral, donde los principales fuentes de financiamiento eran el BID, Banco Mundial y Estados Unidos. Y el Plan EDER y el Plan Decenal. Siguiente, por favor. A principios de los años 60, tenemos que las inversiones en el sector petrolero empezaron a dar grandes resultados. Estos podemos destacar yacimientos de gas en Carandá y Río Grande. La década de los 60 se distingue por variaciones positivas en el PIB industrial, donde se logró sustituir en parte las importaciones por la parte de la refinación y abastecimiento de gasolina y aceites lubricantes, donde el sector público debía tener parte activa mediante inversión en aumentar la productividad en bienes intermedios para impulsar producción de bienes finales. Siguiente, por favor. Aquí vemos que cada vez el PIB industrial tiene una participación mayor en porcentual en el PIB. Siguiente, por favor. En la segunda mitad de los años 60, en este periodo se inicia la integración de los mercados latinoamericanos. Podemos destacar la LAC y la CAF, que son emprendimientos regionales que buscan el incremento de comercio entre países de la región, especialmente entre productos industriales. También destacamos el Acuerdo de Cartagena, que planteaba promover el desarrollo equilibrado entre países miembros y acelerar su crecimiento mediante integración económica. También un hecho fundamental es con la nacionalización de los hidrocarburos de la Gulf Oil Company y de las minas por parte del presidente Obando Candia, se plantea el impulso a la construcción de la industria pesada, que era especializar la industria en complejos metalúrgicos, siderúrgicos, petroquímicos y químicos básicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características principales en la industria manufacturera en los años 70? Siguiente. Primero tenemos la productividad, que en la década de los 70 se caracteriza por bonanza económica, resultados del choque externo positivo provocado por los altos precios en minerales y petróleo, y también por el acceso al financiamiento internacional. La productividad medida como PIB por trabajador se eleva hasta los $9,000 para 1980.
Siguiente, por favor. También tenemos el stock de capital que se eleva, que es resultado a la elevación de la productividad. A la elevación de la productividad en los años 70 se debió, en primer lugar, al incremento en el stock de capital como en la formación neta de capital fijo, donde se observa tasas positivas en el conjunto de la economía, un crecimiento conjunto de la economía mediante la inversión. Siguiente, por favor. El crecimiento del PIB en la década de los 70 es el promedio del crecimiento del 5.8% que se presentaba, no, del PIB industrial, es el 5.8% que se presenta en 1978, el 20.2%. Si vemos a partir de 1976 o 78, empieza a decrecer el PIB industrial por unas causas que vamos a explicar más adelante, que al final de la década la situación empezó a cambiar, manifestándose un crecimiento negativo del PIB industrial, y la tendencia continúa en los años siguientes debido a la inestabilidad política y macroeconómica. Siguiente, por favor. Otro punto importante en la industria manufacturera es el decreto número 10045 de Ley de Inversiones, que tiene 4 puntos importantes: liberación de impuestos de utilidades, protección del cambio de impuestos, exoneración de impuestos a la materia prima y liberación de impuestos a la importación. Esta nueva ley de inversiones atrajo grandes cantidades de inversión externa en toda la década, que alcanzó 2.160 millones de dólares. Siguiente, por favor. Durante el periodo de Banzer, la inversión pública alcanzó más del 70% de la inversión bruta, donde se reforzó la característica de capitalismo del Estado. El Estado estaba como principal actor de la inversión, aunque también se incentivó el sector privado. Siguiente, por favor. Para finales de la década tenemos, ¿qué es lo que pasa? Porque sabemos que en la década de los 80 viene la crisis. Entonces, para finales de la década tenemos primeramente problemas macroeconómicos de crisis externa, que se agudizan para cubrir la creciente deuda externa que se había ya acumulado décadas anteriores, además de la elevación de las tasas de interés y la restricción de crédito externo a los países en desarrollo. La crisis fiscal y de ahorro, que se da la crisis fiscal por los elefantes blancos, por ejemplo, las malas inversiones por parte del gobierno. Podemos mencionar la planta de tratamiento de plata y plomo en Carachipampa, y también la inestabilidad política, que bajo este contexto externo y macroeconómico adversos, la inversión se contrajo y la actividad industrial empezó a sufrir los efectos de cortes de la demanda y escasez de divisas. Cuando se desplaza el gobierno de Banzer, hubo varios gobiernos que intentaron perpetuar el poder, algunos de ellos en forma transitoria. En ese contexto tan complicado, se impedía la elección de un gobierno legítimo con la capacidad de implementar programas de política económica. Paso la palabra a mi compañero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con lo que es el desempeño de la industria manufacturera entre los años 1990 y 2005. Durante la década de los 90, el sector industrial manufacturero creció a un ritmo promedio de 4% y tuvo su mejor desempeño en el año 1990 y también en 1995, como podemos observar en el gráfico. Hacia finales de los años 90, tanto el PIB de la economía como el valor agregado de la industria manufacturera ralentizaron su desempeño y fueron afectados por una tendencia regional recesiva. Esta fue desatada por la transmisión de la crisis brasileña y argentina, que afectó a la economía boliviana y al resto de la región. Durante el periodo de 1990 y 2005, la tasa promedio del crecimiento anual del valor agregado de la industria manufacturera fue de 3,6% y el crecimiento del empleo del sector industrial manufacturero de 2,6%. Esto nos indicaba un aparente crecimiento de la productividad por trabajador. Pero si dividimos el PIB de la industria manufacturera entre el número de empleados de la productividad por trabajador, se tiene que el producto por empleado creció inicialmente a su valor máximo de
$17,299 en 1996 y luego fue decreciendo a través de los años hasta poco más de $12,000 americanos. Esto nos indica una caída de la productividad, posiblemente asociada a los efectos de la crisis regional. Siguiente, por favor. Los datos de la Cámara Nacional de Industrias que aparecen en el siguiente cuadro muestran que las exportaciones ganaron protagonismo en la generación del valor agregado de la industria manufacturera. El hecho destacable del sector de la industria manufacturera es que ésta se vuelca a incrementar su presencia en los mercados externos con productos agroindustriales como lo son el aceite de soya y girasol y derivados de la soya. Paralelamente, las importaciones de productos manufacturados crecieron significativamente, de manera que pudo comprobarse que los avances en cuanto a exportaciones de productos se combinaron con retrocesos en la sustitución de importaciones, lo que probablemente explicaría la disminución de la productividad por trabajador. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que la característica de la industria manufacturera es la presencia masiva de microemprendimientos que concentran al mayor porcentaje de empleos del sector industrial manufacturero y tienen un escaso uso de la maquinaria, lo cual afecta su productividad, además de tener una baja importancia en la generación del valor agregado de la industria manufacturera. La importancia de las empresas grandes en este mismo aspecto es mayor en el sector que en la economía en general. Como se observa, la productividad de las empresas grandes supera en cerca de 25 veces la existente de las microempresas, que son la mayor cantidad de empleo, que son las que mayor cantidad de empleo demandan. Siguiente, por favor. Vamos cerrando rápidamente, por favor. Está bien, licenciado. Bueno, tenemos que, ¿cuál fue la importancia de cada uno de los subsectores de la industria manufacturera? En cuanto a la importancia de los subsectores, se consolidó la preponderancia del rubro de los alimentos, seguido por bebidas y tabaco. En cambio, se puede observar que disminuyeron su importancia el subsector de productos de refinación de petróleo, así como los textiles y los productos de madera. Además, la industria manufacturera creció durante la primera década del siglo XXI en base a la expansión del subsector de bienes de consumo no duradero. Siguiente, por favor. Un indicador de la situación afrontada por el sector industrial en este periodo está relacionado con la utilización de la capacidad instalada. Podemos observar que las cifras muestran que el promedio de utilización de la capacidad instalada fue de 57.7%. Los sectores que superaron este promedio fueron los productos alimenticios, calzados, sustancias químicas y productos minerales no metálicos. Muy por debajo del promedio estuvieron los productos metálicos, industrias básicas de metales no ferrosos, industria de la madera y producción de madera y corcho, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el papel de las exportaciones de la industria manufacturera? El dato positivo de este periodo fue el crecimiento de las exportaciones de productos de la industria manufacturera como porcentaje de las exportaciones totales, que pasaron de 31% en 1990 a 62% en 1994. Este porcentaje fue disminuyendo paulatinamente por la recuperación de las exportaciones tradicionales. Finalmente, en 2006, las exportaciones de gas desplazaron a las de la industria manufacturera. La composición de las exportaciones no tradicionales fue principalmente de productos de la industria manufacturera, con una participación relativa muy menor de las exportaciones de productos de agricultura y ganadería sin transformación. Siguiente, por favor. Vamos cerrando, por favor. Ya, está bien, licenciado. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo influyen las importaciones en la industria manufacturera? La relación entre las importaciones y el desempeño del sector industrial manufacturero se analiza en torno a dos aspectos. El primero, la situación de la competencia entre productos importados y productos nacionales en el mercado interno.
o lo que es lo mismo, el estado de sustitución de importaciones. Y segundo, la composición de las importaciones de maquinaria y equipo, de materias primas e insumos que utiliza el sector industrial. El principal componente de las importaciones fueron los insumos intermedios. Siguiente, por favor. ¿Qué papel desempeñaron las inversiones en los diferentes sectores? La expansión de la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipos y otros bienes se concentró en 66% entre los años 1997 y 2000. El siguiente cuadro nos muestra que para la inversión pública el componente más importante es la construcción y el de menos importancia se refiere a los bienes de capital. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que la composición y el valor de la inversión extranjera directa según la actividad económica. Y podemos deducir que el sector de la industria manufacturera no fue favorecido por esta expansión, sino los sectores de gas, energía y transporte fueron los más favorecidos. Eso sería, licenciado. Ya todo el grupo, ¿no? No, licenciado, yo quedaría con la madurez tecnológica de la petroquímica. A ver, rápidamente, por favor. Rápidamente vamos a ver que la madurez tecnológica más que todo se debe a la supervivencia y a cómo los países se mantienen en el mercado internacional. Podemos ver que la industria petroquímica se divide en diferentes ramas. Estas ramas pueden ser tanto maduras como innovadoras. En los países más centralizados se puede ver que existen más ramas maduras, pero las innovadoras también pueden destacar en pocos sectores, pero más en países que estén con un alto nivel tecnológico. Siguiente, por favor. Aquí en la madurez, como en el resultado de mercado productivo y tecnológico, podemos ver este proceso de innovación tecnológica está caracterizada por ser dinámico, diferenciado, acumulativo, apropiable y en las circunstancias y esfuerzos de los actores participantes y las redes. Aquí podemos ver que cada rama siempre mantiene un aspecto primordial, ya puede ser que se diferencia de las demás o que tenga un dinamismo en el mercado o en su producción. Ahora, para hacerlo más rápido, podemos pasar a las conclusiones, a la última diapositiva. En las conclusiones podemos decir que la industria petroquímica, analizaron su madurez, es muy difícil, puesto que hasta el día de hoy tendríamos que analizar esto en un punto o bien cuantitativo o cualitativo. Esta madurez nos puede decir que cierta rama está muy alta en el sector del mercado, pero en el sector tecnológico no tiene un avance notorio. También podemos ver que su participación, su dinamismo, pueden ser altos o bajos. Las ramas que más se destacan en Bolivia son los derivados del petróleo y no así las ramas innovadoras. Pero ahora bien, en los últimos años se considera que la petroquímica en Bolivia puede resurgir con estas ramas innovadoras gracias a las plantas que se inauguraron de amoníaco y urea. También se denomina que estos impulsos pueden hacer que la petroquímica en Bolivia surja como una rama innovadora y que nuestra economía resurja en el mercado internacional. Eso sería todo, licenciado. Ya, ahora pasemos a otro grupo, pero ya en discusión, ¿no? Normalmente damos al primer grupo que nos explique todo. Se han comido son más de media hora. 80 minutos han consumido. Bueno, vamos al segundo grupo. Ya rápidamente el grupo 1 quería participar. Vamos con su rápida presentación, si pueden ponerlo, si no directamente podemos pensar en discusión. Si no está el grupo 1, cualquier otro grupo.
Sí, licenciado, estamos preparando la proyección de nuestra diapositiva. Grupo 1, ¿no? ¿O qué grupo es? Sí, licenciado. Ya, rápidamente, por favor. Licenciado, buen día. Vamos, ¿quién está iniciando? Licenciado, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, perdón, buen día. Yo voy a iniciar, bueno, dando algunos puntos en específico en sí lo que ha sido el surgimiento de la industria boliviana. Más que todo ha sido esto por la minería, ya que a inicios de la mitad del siglo XIX hubo una reactivación minera con lo que se fue la plata, ya que se fue abriendo un nuevo ciclo utilizando las técnicas maquinizadas para la extracción de este mineral. Posteriormente se fue viendo la posibilidad de ver otro mineral, ya que la plata ya pasaba a ser de menos costo para exportar. Entonces se fue viendo otro mineral, que este fue el estaño. Según una anécdota que dicen, ¿no?, que se contaba por Aniceto Arce el 2003, dicen que los trabajadores de Patiño descubrieron una nueva beta, a la cual le llamaron la Salvadora, porque cuando le comentaron a Patiño que habían encontrado una nueva beta, él pedía a Dios para que esta sea de estaño y no de plata. Y efectivamente la beta fue de estaño. Entonces esto fue un causante para que siguiera surgiendo, ¿no?, lo que fue la economía minera. También otro hito, por así decirlo, importante fue la creación del ferrocarril Antofagasta-Oruro, que esta minoró los costos de transporte en sí para la producción minera, para la exportación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, continuando. Siguiente. ¿Cómo fue la expansión en sí de lo que fue la industria en la década de los 20? Esto fue entre 1918 y 1938 surgen las primeras instalaciones manufactureras. Entre ellas estaban las de cemento, hilados, tejido, fundiciones y molineras, como por ejemplo la fábrica de tejidos Forno, actualmente que aún se encuentra en La Paz, pero no funciona. La fábrica de oxígeno, tejidos de punto, molineras de harina, fábricas de Domingo Soligno, fábrica de cemento, Viacha, calzados García, calzados Zamora, tejidos de algodón Said y algunos productos alimenticios, entre los cuales está Dilma y también la cervecería Taquiña. La expansión en sí se dio, primero empezaron con la minería, posteriormente se dio con la industria manufacturera, esto por iniciativa de los privados, ya que ellos se movilizaban para que hubiera activación económica en el país, ya que no había tanto apoyo por el gobierno. Y hacia Lo más relevante, por favor, Osmara. Perdón, licenciado, no le Estamos escucho. reiterando lo que ya se ha dicho, por lo más relevante. Sí, ahí termina mi exposición. Van a continuar mis compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, respecto a lo que son los años 30, la crisis internacional, la guerra y posguerra del Chaco, bueno, es un escenario donde estamos pasando, ¿no ve?, de la transición de lo que es la plata, que contenemos tres
los tres varones de La Plata, ¿no? En este caso, Aramayo, Pacheco, Arce, ¿no? Bueno, estamos pasando de que a una época donde son los varones del estaño, ¿no? Con Hochschild, Patiño y Aramayo, ¿no? Ahora, en esta época, ¿no ven? A inicios, existe una capacidad productiva ampliada de las inversiones, ¿no ve? Donde los entes gremiales industriales adquieren mayor importancia, ¿no ve? Es donde se van volviendo interlocutores, ¿no? En cuanto a la acción propositiva, para tener un mayor poder en lo que sería el empresariado industrial, ¿no? Y ahí es donde se va formando lo que es la Cámara de Fomento Industrial, ¿no? Obviamente, como se mencionó, en esta acta de fundación de la Cámara de Fomento, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas de característica privada se van diversificando, ¿no ve? Se van uniendo. Entonces, por todo esto, el objetivo de todo este capital tenía un objetivo, que era la diversificación productiva de la economía, ¿no? Y era en base a ideas y planteamientos novedosos que se podría considerar en ese entonces, ¿no? Ahora, en cuanto a los planteamientos, podemos destacar que era mejorar la situación crediticia de las empresas, dando una reestructuración a las leyes bancarias para tener un mejor sostenimiento al crédito de la actividad productiva. Ahora, desarrolla la infraestructura mediante obras públicas, la infraestructura caminera, y para eso se tenía que hacer una efectiva racionalización del gasto público. Ahora, otro punto fue fomentar la industrialización del país, la agricultura y lo que se refiere a lograr la disminución de las importaciones, reemplazándolas por producción nacional, lo que podríamos llamar como la sustitución de importaciones, ¿no ven? Dado esos puntos, ¿no ven? Ha habido un intento en lo que se refiere a ese propósito de la industrialización, ¿no ve? Pero ¿cuál es el hito con lo cual tiene un contraste toda esta situación, donde el sector minero tiene mayor importancia, ¿no ve? Como todos sabemos, el sector minero, en cuanto a lo que era Patiño, solo aportaba el 3% de las regalías de todo lo que era el estaño, ¿no ve? Como todos sabemos, la Gran Salvador ha sido una de las minas con mayor relevancia, ¿no? En lo que no solamente en Bolivia, sino en el mundo, ¿no? Por la generación de capital mucho más allá de lo que podría generar el Estado boliviano, ¿no? Ahora, situación posterior a esto, ¿qué es lo que viene? La situación de la Guerra del Chaco, ¿no? La Guerra del Chaco, donde se hace una impresión fuerte, es donde se imprime mucho lo que es esfuerzo del gasto público, ¿no ven? En esta situación, el Estado tiene que, lo que se refiere, aumentar lo que se llaman los esfuerzos, ¿no? En lo que se refiere al gasto, ¿no? Lo que se refiere al gasto público, ¿no? Es donde la industria ahí cabe cierta relevancia, ¿no? Porque da un mayor impulso en lo que se refiere a generar implementos, ¿no? Para lo que se llama esta guerra, ¿no? Ahora, en esta situación, el esfuerzo de la guerra obviamente representó un esfuerzo grande en lo que se refiere al fisco, ¿no? En esta situación, el fisco acudió al endeudamiento público, la emisión inorgánica y la devaluación como forma de financiar sus gastos. Ante esta situación, aparecen tendencias inflacionarias y presiones sobre el tipo de cambio, ¿no? Posteriormente, ¿no? Lo que se refiere al año de los 40, donde existen aspectos propositivos de la CEPAL, ¿no? Lo que se refiere, dan una idea, ¿no? De lo que podría ser una solución en cuanto a la sustitución de importaciones, ¿no? Cosa que relativamente tiene su efecto, y posteriormente ya nos encontramos en que todos los países, en su mayoría del mundo, ya requerían un cambio de lo que se llama el patrón de la moneda, ¿no? Pasar de una libra esterlina, pasar a lo que se refiere a un tipo de convertibilidad que se llamaría el dólar, ¿no? Entonces, esto se da en Bretton Woods, y posteriormente lo que se da es el Plan Bohan, ¿no? Bueno, en este caso, el Plan Bohan, dadas las secuelas de Bolivia, producto de los sucesos mundiales
la guerra mundial, Bohan, pasate a otros. ya los años 20, se incentivaron a realizar inversiones, ¿no? En sectores específicos, ¿no? Productivos para generar réditos económicos, ¿no? Y como se mencionó, la explotación de los recursos naturales, la minería, en fin, ¿no ve? Ahí es donde aparece lo que es la implementación del PAN. Daniel. Sí, justamente esta es la última parte del plan Bohan. Císalo nomás. Pasemos a tu otro compañero. ¿Me escucha, Lice? Te escucho, cierra nomás. Pasa. Sí, ¿me escucha? Te escuchamos. Sí, le escucho, Lice. Pasa a tu otro compañero. O sea, el plan Bohan más que todo era un plan para sustituir importaciones. Perfecto, Lice. Está bien. Ya. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Ok, bueno, como ya lo han explicado en el anterior grupo, lo más importante vamos a rescatar de esta parte de lo que es la Revolución Nacional y la industria en 1950. En este periodo se destaca por las movilizaciones sociales, las fuertes movilizaciones sociales que se han dado. Dentro de las características o estructuras que han denotado este cambio, podemos decir que es la democratización de lo que, bueno, la democratización de la política, cómo se le ha dado paso, ¿no? El voto, por ejemplo, a los campesinos, eso es lo que podemos resaltar. Y lo que se da sobre la industria manufacturera, que se la relega en esta primera etapa de la revolución, ya que todavía se seguía, favoreciendo a lo que es el sector de la minería, ¿no? En este caso. Y la Revolución Nacional, en esencia, lo que busca es la industrialización del país, no solo a nivel de la nacionalización de las minas, como se menciona más antes, o como se mencionará más antes, o posteriormente, por decirlo así. Lo que se pretende es tomar las teorías cepalinas, lo que es la industrialización sustitutiva de las importaciones, pero poco se ha hecho o realmente es lo que se ha aportado de esto, lo que podemos mencionar, y lo que se va manteniendo es el plan Bohan. Desde 1942, que como ya se había mencionado, se le da paso al oriente, bajo ciertos mecanismos se logra de cierta forma mejorar esa parte del mercado interno o la producción nacional. Siguiente, por favor. A partir de 1953, bajo la presidencia o el mandato de Víctor Hugo Paz Estenssoro, es que se da el plan inmediato de la Revolución Nacional. Esto mediante un apoyo de Estados Unidos, pero con distintos intereses, ¿no? Por detrás. Esto expresaba mediante donaciones de alimentos, trigos, lácteos principalmente, para el desarrollo general, fortalecimiento y cierto alivio a las situaciones, ya que se presentaba una caída en los precios del estaño y bajo los efectos de la guerra del Chaco que se habían mencionado. Esas dos causas han desencadenado lo que era la Revolución Nacional y posteriormente la nacionalización de las minas. Como podemos mencionar a continuación, se sostiene que el problema económico de Bolivia consiste en obtener más moneda extranjera, lo que sí, de cierta forma era, bueno, algo, ¿cómo puedo decirlo? Algo nocivo, por decirlo así, ya que se tenía que seguir exportando más mineral, pero bajo una caída de precios esto afectaba, y ahí bajo la estrechez fiscal que todavía existía, bajo varios préstamos que se habían suscitado, entonces esto iba a empeorar cada vez más. Siguiente, por favor. En cuanto al plan de estabilización, EDER, en 1956, este plan va orientado hacia mecanismos de mercado, con una planificación de gobierno de los Estados Unidos, en conjunción de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que es denominado Plan EDER. Su objetivo principal de este plan, o los efectos que se realizaron a corto plazo, fueron para lograr la estabilización, ya que la separación de los
controles de precios, cambios múltiples, van incrementando lo que es una situación de oferta que permitiría disminuir artificialmente lo que es la escasez de la demanda. En cuanto al plan decenal, ya estoy acabando, esta es la última diapositiva, licenciado. En cuanto al plan decenal de 1962 al 71, Víctor Paz Estenssoro presentó un conjunto de propuestas defendiendo el sector productivo manufacturero. Estas se presentan, como ya había mencionado, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico del 62. Y el plan bienal que se elabora conjuntamente o aparte del plan decenal, plantea lo que es en alcanzar un mayor nivel de actividad económica, diversificando lo que es la economía en el corto plazo y contrarrestar de manera estructural las presiones inflacionarias. Eso es lo que se pretendía. Eso sería mi parte, licenciado. Está bien. Buenos días, licenciado. Voy a continuar con la exposición. El crecimiento económico y la industria en la década de los años 60. Bueno, el ritmo de crecimiento económico alcanzado en esta década en el país fue resultado de las estrategias que ya habían mencionado mis compañeros, como el Plan EDER, el Plan Bohan y otros planes de desarrollo, para prácticamente diversificar nuestra industria. Bueno, de un proceso inflacionario desatado en la década a mediados de la década de los 50. Y aquí se tomaron medidas prácticamente para lo que era la estabilización del boliviano, ya que la eliminación de la subvención de los artículos de primera necesidad, eliminación del control de exportaciones e importaciones y la supresión de múltiples cambios. Con el siguiente punto, que es ¿qué pasó en el periodo de 1960 a 1970? Bueno, durante este periodo el PIB nacional creció a un promedio de 5.4%, mientras que en el sector de la industria manufacturera superó el ritmo y alcanzó a lo que era un 7% de crecimiento promedio anual. Los dos principales componentes de este crecimiento fueron la refinación del petróleo y la reactivación del sector agroindustrial. Ambos rubros lograron una significativa sustitución de las importaciones y generaron externalidades positivas para los demás sectores de la economía. En los años 60, significaron un repunte de la actividad económica, explicado en gran medida por las inversiones financiadas con ahorro externo, ya sea por inversiones directas de empresas extranjeras y por los créditos otorgados de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Se debe tomar también en cuenta que las fuentes bilaterales estuvieron dirigidas prácticamente más a la diversificación productiva, del desarrollo agropecuario y agroindustrial y sustitución de importaciones, mientras que las fuentes multilaterales estuvieron dirigidas principalmente al desarrollo de la infraestructura. ¿Qué pasó con el plan decenal que ya explicaba mi compañero? Este prácticamente planteaba una dinámica de impulso de iniciativa privada y la sustitución de importaciones. Durante la segunda mitad de la década de los años 60 se registraban exportaciones de productos industriales, siendo las del azúcar las más importantes. Y acá nace lo que es la integración de los mercados latinoamericanos a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. También viene lo que es la CAF y el Acuerdo de Cartagena. Y estos emprendimientos regionales lo que buscaban era el incremento del comercio en los países de la región, especialmente de productos industriales. Siguiente, por favor. La industria manufacturera en los años 70, bueno, en la década de 1970 se caracterizaba por lo que era la bonanza económica resultado de un shock externo positivo provocado por los altos precios de minerales y el petróleo. Además, se puede decir que en este periodo es en el que empieza a dar frutos todas las estrategias ya previas del desarrollo que ya habíamos mencionado, especialmente lo que era el proceso de diversificación productiva. En esta década de la inversión fue creciendo y alcanzó un mayor porcentaje respecto al PIB desde mediados del siglo XX.
Podemos ver en la tabla el crecimiento del PIB, que en la década de los 70 el promedio de crecimiento del PIB de la industria manufacturera fue de 5.8%, y en 1978 representaba lo que era el 20.2% del PIB. También crecieron significativamente el sector hidrocarburo y agropecuario empresarial, mientras que la agricultura tradicional tuvo fuerte decrecimiento. También puedo mencionar algo relevante, que son la ley de inversiones, que se viene con el gobierno de Banzer, instaurado por el golpe de Estado de 1971, que la ley 145 se plantea esos objetivos que más que todo nacen como consecuencia para que estas inversiones extranjeras se multiplicaran y ayudaran a la producción boliviana. Respecto al financiamiento de la inversión pública, provino principalmente de recursos de la deuda externa o cooperación internacional ejecutados como inversión pública, mientras que las inversiones extranjeras directas producían lo que era una importante afluencia del ahorro externo. Ahora, cabe mencionar que en este periodo no se practicó lo que era una política comercial de apertura, más bien se mantuvo e incluso incrementó lo que era la protección mediante aranceles a algunos rubros como producción nacional, y que sustituyeron las importaciones de productos textiles, farmacéutica, calzados y otros. Va a seguir mi compañero licenciado, gracias. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. A mí me tocó la década de los 80, ¿no? Es una década muy importante de analizar. Bueno, esta década de los 80 fue muy negativa para el desarrollo del sector industrial. Desde los inicios se manifestó una tendencia al decrecimiento. Debemos mencionar que la industria acá tuvo decreció a ritmos más grandes que el PIB, ¿no? Si tomamos en cuenta la población, su situación en términos per cápita también iba cayendo, ¿no? Los militares en esta década, después de podría decir, hacer su agosto y gozar de los beneficios, a finales de los 80 se dieron cuenta que tenían que devolver nomás el gobierno hacia los civiles. Siguiente, por favor. Bien, debemos mencionar, licenciado, para entender este concepto y compañeros, que 14 gobiernos de facto tomaron el mando en Bolivia, ¿no? Desde 1964 a 1962. Gobiernos interinos, golpes militares, juntas políticas, ¿no? Y muchos de ellos estaban orquestados desde Estados Unidos y la oligarquía de entonces, ¿no? Las dictaduras militares se vienen abajo en 1977. Algo que ayudó a esto fue que en el gobierno de Jimmy Carter, ¿no?, comienza una política de no apoyo a gobiernos no democráticos. También las dictaduras alrededor de Sudamérica estaban en debacle. Con Argentina, Banzer tenía mucha afinidad, y como en Argentina estaban con problemas en las Malvinas y habían perdido las Malvinas, entonces perdieron también apoyo militar. El gobierno democrático, presidido por el doctor Hernán Siles Suazo, heredó de los gobiernos militares una economía deteriorada, saqueada, marcada por la crisis, con una deuda externa elevada, ya que el gobierno de Banzer se había producido la mayor deuda en toda la historia boliviana, ¿no? Una tasa de inflación que ya venía con el 123%. Durante los gobiernos militares los salarios reales ya estaban de caída. Ellos ya habían empezado con la emisión inorgánica de dinero. Debemos mencionar también, algo que no puse acá, es que en el gobierno de García Mesa tenía a su ministro interino, Luis Arce Gómez, ¿no?, que le decían el ministro de la droga, ¿no?, el narcoestado, porque Arce había instaurado el narcotráfico en Bolivia y era un narcotráfico poderoso. Inclusive tenía rencillas con el gobierno de Estados Unidos por el elevado narcotráfico que habíamos hecho en Bolivia, ¿no? La alta inflación de los primeros años de la década de los 80 recayó nomás en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Debemos mencionar que también la COP, el sector campesino, que le había dado tanto apoyo a Siles Suazo, una vez que él entró del gobierno empezó a presionar, ¿no? Queremos trabajo, queremos, como está ocurriendo ahora, queremos trabajar en el Estado, y había una presión social. Ellos pedían políticas salarialistas, no entendían que estábamos en una crisis y que si aumentábamos el gasto público, íbamos a entrar
peor en la crisis. Y eso fue lo que al final ocurrió. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver el desempeño industrial, ¿no? Observamos cómo varía el crecimiento del PIB y cómo también varía el crecimiento industrial. Podemos ver que en esta época, en estos 10 años, habían mucho crecimiento negativo, ¿no? Y el crecimiento industrial también fue negativo. Siguiente, por favor. Vemos más datos macroeconómicos. Desde 1982 a 1985, que fue el periodo del gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, ¿no? Vemos cómo un dato interesante es la emisión monetaria, ¿no? Se elevó bastante. Siguiente, por favor. La industria después de la estabilización, ¿no? Bueno, se tuvo que mandar el Decreto Supremo 21060. En 1985, el doctor Siles Suazo, fiel a lo que había dicho, que no iba a entregar no iba a hacer políticas liberales, tuvo que dar paso a un nuevo gobierno, ¿no? Las políticas liberales o neoliberales ya estaban siendo presionadas desde el gobierno de Hernán Siles Suazo, ¿no? Había un economista muy reconocido que vino hasta Bolivia cuando Goñi era ministro, que era Jeffrey Sachs, ¿no? Él estaba impulsando estas políticas neoliberales. Bueno, da un paso al costado de Hernán Siles Suazo y viene Víctor Paz, ¿no? Que en sus primeras gestiones había sido muy de izquierda, muy de políticas de izquierda. En esta época le toca ser de derecha, ¿no? Hay que mencionar que Víctor Paz gobernó en la dictadura de Banzer. Entonces, parece que él vio la política ya desde otros enfoques y se olvidó de sus primeras luchas. Siguiente, por favor. Vamos cerrando, Dante. Ya, siguiente, vamos al último cuadro. Uno más. El Decreto Supremo 21060, licenciado, propuso liberalizar los mercados, reducir impuestos, la clásica receta liberal, ¿no ve? Entonces, si bien hubo efectos positivos, también hubo efectos negativos. Uno de los positivos que puede ser es que se pudo controlar la hiperinflación, pero lo negativo fue que fue a costa de los obreros, ¿no? Casi vendió todas las empresas públicas, los remató, se olvidó del campo, ¿no? Había mucha pobreza en el campo, se centró en la ciudad. Entonces, algo que fue es como decir yo dejo al Estado yo Estado no hago nada y que el sector privado haga todo. No había políticas para ayudar al sector privado ni impulsar la industrialización. Bueno, yo quería preguntarle a usted, licenciado, y también a todos los compañeros, como lo hice ya en la anterior, si nosotros no hubiéramos tomado este decreto 21060 y seguir las recomendaciones de Estados Unidos, ¿qué otra posibilidad hubiéramos tenido para controlar la hiperinflación? Esta sería mi parte, licenciado. Muy bien. Después vamos a reflexionar sobre eso, ¿ya? Licenciado, buen día. Rafael. Bueno, voy a continuar con el desempeño de la industria manufacturera entre 1990 y 2005, 15 años, ¿no? Bueno, a fines de la década de los 80, debido al modelo de sustitución de importaciones, ha habido un crecimiento en el PIB, como se muestra ahí en el gráfico, y el valor agregado de la industria, ¿no? El BAIN, que se ha ido recuperando en los años 90. El sector industrial manufacturero ha continuado creciendo. El mejor desempeño que ha tenido ha sido entre el 1990, con un crecimiento del arriba del 7%, casi hasta alcanzar el 8%, ¿no? Y el 1995 del 6.8%. La dinámica de este sector de la industria manufacturera ha sido similar a un promedio de la economía. El PIB había alcanzado un crecimiento interanual de 4.1%, de igual manera entre 2000 y 2005, que el PIB había crecido en una tasa de 2.6%. Bueno, a finales de los años 90, entre el 99 podemos ver que hay una baja, pero esto es una consecuencia, ¿no? a una crisis que hemos atravesado. En los 90, entre el 97 y 98 ha habido una crisis, la crisis de Brasil, causada por una crisis política gobernada por Enrique Cardoso. Ahí creo que Lula quería entrar, ya llevaba algunas gestiones en derrota, pero él tenía un plan, ¿no? Una idea en Brasil de ser una potencia. Y bueno, este pensamiento estaba quedando como una fantasía, ¿no? Ellos también aplicaron reformas neoliberales y no ha funcionado. En esta época el Mercosur ha pasado la peor fase.
se dice que ha habido un efecto mariposa, ¿no? Un caos total en Sudamérica. Es por eso que a finales de los 90 ha habido una disminución, ¿no? Bueno, la otra diapo, por favor. Siguiente. Ya, aquí podemos ver las importaciones de los productos manufacturados. Han ido creciendo significativamente, ¿no? Lo que probablemente ha explicado la disminución de la productividad por trabajador. La producción para el mercado interno vivió un retroceso en la productividad por empleado, siendo una característica de este segmento su pequeño tamaño, la informalidad creciente y su capacidad de generar empleo. Si bien estamos viendo que ha habido un crecimiento en las exportaciones, en el periodo desde 1990 hasta el 2003 se destaca porque han sido productos no tradicionales. Obviamente eran productos manufactureros. En cambio, a partir del 2003, 2004 y 2005 ya es hidrocarburos, ya es algo tradicional y como que no cuenta tanto, ¿no? Porque la época dorada ha sido entre el 90 y 2003, donde ha ido desarrollándose la industria. El siguiente, por favor. Bueno, aquí empiezo con una pregunta. ¿Por qué nuestras empresas manufactureras nunca fueron competitivas internacionalmente? Bueno, las estimaciones del Banco Mundial han señalado que el 90% de los establecimientos que emplean al 72% de la fuerza laboral manufacturera han sido informales. Las empresas informales obviamente que son menos productivas en la parte debido a que operan fuera de ley. Estas empresas informales no pueden obtener créditos favorables ni van a poder tomar ventajas en función a las instituciones que les van a facilitar el crecimiento de las empresas y permiten que estas van a permitir que las empresas alcancen economías de escala, obviamente, ¿no? Van a operar principalmente en sectores no transables, en sí domésticamente competitivo, porque pueden evitar impuestos, pero no pueden competir internacionalmente. En tema de ventajas, no podemos. Antes de cerrar, Rafael, ¿me puedes reiterar ese dato? 72% son empresas informales, ¿no? ¿De qué universo? Disculpe, licenciado, no escuché bien. No, le decía que es un dato del Banco Mundial que dice en una parte del libro que señalaba que el 90% de los establecimientos que emplean al 72% de la fuerza laboral manufacturera han sido informales en este periodo. Entonces eso ha hecho que la informalidad de estas empresas han sido menos productivas. En el tema de créditos, ¿no? De adquirir opciones crediticias. Y aquí tenía yo este gráfico para demostrar que también hemos entrado a lo que viene a ser la globalización, lo cual en tema de ventajas siempre hemos estado en desventaja, en ventajas comparativas, ¿no? Los precios internacionales han sido siempre menores por el tema de ventajas y cuando se ha importado los productos que también nosotros producíamos han sido obviamente mucho menores. Se puede ver abajo del equilibrio es el precio nacional y por muy debajo estaba el precio externo, incluso aún poniendo un arancel a estos precios de importación estaba por debajo de nuestro equilibrio, lo cual ha afectado totalmente nuestra industria. También aparte de eso viene a ser la importación de productos no registrados, ¿no? Tenemos una última participación. Rápidamente pasemos, Rafael. Ya, está bien, licenciado. Entonces, gracias. Por favor, ¿me podrías poner las diapositivas? Bien. Continuando, yo les voy a hablar sobre los años 30, la crisis internacional, la guerra y la posguerra del Chaco. Bien, como sabemos, la crisis mundial fue en 1929 hasta 1933. Esta impactó fuertemente a lo que es la minería en cuestión de precios y, por tanto, esto impactó a la economía boliviana. En febrero de 1931
se funda y se organiza la Cámara de Fomento Industrial, que es la CFI con sus siglas. Esto trae como resultado la agremiación, o sea, surge el empresario agradecimiento. Bien, el conjunto de emprendimientos para la actividad industrial fueron encarados exclusivamente por la iniciativa privada. Estos fueron emprendidos por inmigrantes, los cuales han aportado capital y conocimiento, ya que como sabemos que una de las características de estas migraciones es sobre todo la laboriosidad y el espíritu emprendedor con el cual llegan estas personas. Además que los capitales que invirtieron y llegaron a Bolivia en calidad de ahorro externo. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos algunas recomendaciones que en dicha ocasión formuló la CFI, la Cámara de Fomento Industrial. La primera era mejorar la situación crediticia de las empresas. ¿Cómo iba a mejorar esto? Eso se iba a mejorar mediante la revisión de las leyes bancarias para el sostenimiento del crédito de la actividad productiva. El segundo punto que propuso fue desarrollar la infraestructura mediante obras públicas. Esto especialmente mejorando la infraestructura caminera. Para el efecto, esto era necesario conseguir financiamiento para este fin y racionalizar el gasto público. La tercera recomendación que formuló la CFI fue fomentar la industrialización del país y la agricultura. Esto diversificando la producción y logrando la disminución de las importaciones y al mismo tiempo reemplazándola por producción nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la CFI recomendó medidas de aplicación inmediata, como fueron la Ley de Protección a la Industria, la creación del Banco Agrícola e Industrial, el Plan de Obras Públicas, entre otras medidas. Las medidas que la CFI recomendó de desarrollo progresivo fueron la electrificación, esto como base para la industrialización y el fomento de la agricultura, la ganadería, silvicultura, etc. Planteé dos preguntas en cuestión a los años 30. ¿Cómo afectó la crisis de 1929 en la industria boliviana? Bien, respondiendo, en este periodo, el crecimiento manufacturero en América Latina, Bolivia quedó rezagada. Los vecinos de Bolivia, como son Argentina, Brasil, Chile, Perú, aprovecharon estas circunstancias adversas de la crisis de 1929 para fomentar su producción sustitutiva. Durante la crisis de 1929, la economía del país se enfrentó a la disminución de la demanda y los bajos precios de los minerales, como todos sabemos. Las consecuencias del desempleo que expulsa los mineros, porque los mineros empezaron a botar a sus trabajadores, entonces esto generó un desempleo en los centros urbanos. Junto a ello, la industria estaba atacada por el sector de importadores comerciantes y por la diferencia que estos demostraban los intereses a la minería y el Estado. La otra pregunta es, durante la Guerra del Chaco y la posguerra, ¿en qué situación se encontró la industria boliviana? Pues bien, durante la Guerra del Chaco se elevó significativamente la producción, a pesar de las graves restricciones de las divisas y de los recursos públicos. Durante la posguerra hubo una absoluta despreocupación por parte del Estado, del Estado y del gobierno, ya que la industria nacional apenas lograba sobrevivir a las vicisitudes de la política pública, que estaba más preocupada el gobierno o el Estado en cobrar impuestos, ya que se cobraba altos impuestos a lo que es al sector industrial, en vez de brindarle las condiciones mínimas para su desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, la década de los 40, el Plan Boja, la implementación del Plan Boja. Ya hemos hablado sobre eso, Yelén. Suspendemos nuestra participación acá, estaba bien, me gustó las preguntas que estás haciendo, pero las vamos a mantener para las próximas clases, ¿ya? Ya, está bien, licenciado. Estaba bien tu exposición, me gustó las preguntas que has hecho.
Ya nos vemos. Muchas gracias, entonces. licenciado. La próxima clase va a ser con participación de los otros grupos, de manera que solamente planteen preguntas. Vamos a trasladar al curso para ver las lecturas y vamos a discutir, reflexionar sobre eso. Entonces nos vemos bien, el día licenciado. martes. Muchas es. gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Ayelen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos vemos.